¿Sabías que solo con aumentar la frecuencia vibratoria de tu mente puedes acceder a las verdades más ocultas del universo? Usualmente la mayoría de la gente cree que son el árbitro de la verdad y que su percepción del mundo es la verdad absoluta. Y ese es un nivel muy bajo de conciencia para pensar. Muchas personas están atrapadas en ese estado mental, pero hay una forma de alejarse de él. Así que a continuación te enseñamos cómo lograr esto y los demás beneficios de elevar al máximo la frecuencia vibratoria de tu mente, así como alinearla con la verdad absoluta del mundo y conocer tu verdadero yo para mejorar tu percepción de la vida. Asimismo, te contamos los peligros de creer en ciertas ideologías como el solipsismo y los movimientos New Age que puedes toparte en la búsqueda de la verdad. Cuando la gente dice que la percepción es la realidad, nada podría estar más lejos de la realidad que esa afirmación. La percepción no es la realidad, es justo lo que dice, percepción, ver a través de algo, como una lente o un filtro. En cambio, la verdad es objetiva. Esta no se basa en cómo percibes las cosas, que es independiente de tus percepciones, y la mayoría de la gente no quiere oír eso, pues la percepción humana puede oscilar y varía ligera o enormemente respecto a la verdad. Debemos alinear nuestra percepción respecto a la realidad existente. Hay que mirar la realidad como lo que es primero, para poder hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo y poder crear después nuestra propia realidad deseada. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos alinearnos con la verdad. Observa estas líneas blancas como una simple representación o un modelo de la verdad que no varía, que es simplemente como son las cosas, la verdad real del asunto. Luego considera estas ondas en diferentes colores como las percepciones de una persona y cómo la percepción está entrando en contacto con la verdad en estos puntos. Esta línea roja es lo que se denomina una onda de baja frecuencia. Esto significa que la onda oscila alrededor de su eje con menos frecuencia que una onda de frecuencia más alta. Así que en una percepción o conciencia de baja frecuencia, solo en pocas ocasiones va a estar en contacto con la verdad. Así que no va a percibir con precisión la realidad o los patrones de ella. Y esta es una onda de alta frecuencia. A medida que aumentamos la frecuencia, la longitud de onda es más corta, lo que significa que intercepta la línea que representa la verdad con mucha más frecuencia. Si tu conciencia es alta, es decir, está en una frecuencia alta, esto significa que vas a tener más capacidad para entender y reconocer los patrones. Cuanta más alta sea la frecuencia, más nos conectamos a la verdad, por lo que mayor será nuestro nivel de conciencia y más cerca de la verdad estaremos. Una conciencia que se encuentra en una frecuencia vibratoria más alta, como el ejemplo de esta línea azul, se cruza con la verdad en muchos lugares diferentes a lo largo de la línea. ¿Qué pasaría si esta frecuencia se volviera infinitamente alta? ¿En qué se convertiría? Sería indistinguible de una línea y por lo tanto, alguien estaría alineado con la verdad absoluta. Eso es lo que determina si la conciencia es baja o alta. Si está alineada y reconoce la verdad de forma objetiva la realidad. Sin embargo, algunas personas viven toda su vida y apenas rozan esta línea blanca de la verdad. Pero nuestro trabajo aquí en la Tierra es alinear nuestra percepción con la realidad. No obstante, existe una ideología llamada solipsismo, que hace esto casi imposible y que desafortunadamente está en aumento y en propaganda por las comunidades de la New Age o Nueva Era. Lo que la religión de la New Age quiere enseñar a la gente es simplemente aceptar todo tal como es, no importa lo injusto que sea, no importa los deplorables que sean las condiciones, no importa cuánta maldad esté teniendo lugar entre nosotros, acéptalo. Entonces la palabra solipsismo se compone del latín solus, que significa solo, e ipse, que se refiere a uno mismo, por lo que el significado general sería solo uno mismo. Se trata de la corriente filosófica que afirma que solo existe nuestra propia conciencia y que todo lo que nos rodea es, en realidad, producto de nuestra imaginación o una representación creada por nosotros mismos. Para el solipsismo, cada individuo solo puede certificar la existencia de su mente. La realidad, de acuerdo con esta doctrina, es que es fruto de nuestro estado mental. No es posible tener conocimiento de una realidad objetiva, pues no la hay. Por esto mismo se dice que el solipsismo es una corriente de subjetivismo y vista como radical. En pocas palabras, el solipsismo dice que la verdad es lo que tú percibes, crees, piensas o sientes que es verdad, independientemente de si en realidad es verdad o no. Esta es una ideología prefabricada brillantemente, puesta en el flujo informativo para disuadir a la gente de embarcarse en la búsqueda espiritual hacia la verdad.
por lo que apartarse de esta ideología es una señal segura de que estás empezando a despertar. Es una señal segura en el comienzo mismo de la madurez humana y del desarrollo espiritual. Aquellos que están verdaderamente despiertos comprenden plenamente que la realidad objetiva existe absolutamente y que la verdad puede conocerse absolutamente. Esto significa conocer el verdadero yo y comprender su conectividad con todo. Todos somos uno, pero eso no significa que no haya unidades individuales de conciencia que se están experimentando a sí mismas en forma física. Ahora veamos lo que significa conciencia, ya que para conocer el verdadero yo hay que entender lo que significa ser consciente. ¿Qué entendemos por conciencia? Se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea, para relacionarse con ella, reconocerse dentro de ella y reflexionar sobre ella. Y es también el acto psíquico por medio del cual el individuo se reconoce a sí mismo en el mundo. También se puede considerar como la habilidad de alinear con precisión tu percepción a la verdad, para ver el patrón o el significado en los eventos que están teniendo lugar. Asimismo, la conciencia es una expresión triple a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Estos son los tres aspectos del ser, lo que llamamos la mente, el cuerpo y el espíritu. Los pensamientos son la mente, el cuerpo es con lo que realizamos la acción, el componente masculino de la conciencia, y por último el espíritu, son las emociones internas o el componente femenino, es lo que experimentamos dentro de nosotros. Ahora bien, para comprender qué es el verdadero yo, también es necesario entender la fisiología del cerebro. La teoría de los tres cerebros desarrollada por Paul MacLean ha sido muy popular durante años por agrupar varias regiones del encéfalo en diferentes conjuntos que realizan tareas distintas. Según MacLean, las estructuras diferenciadas son el complejo reptiliano, el límbico y el neocórtex. En primer lugar, tenemos el cerebro básico o sistema reptiliano, el cual se encarga de la supervivencia y del mantenimiento general del cuerpo humano. Se caracteriza por ser el responsable de la conducta automática y programada como las que se necesitan para la preservación de la especie, de los cambios fisiológicos y para la supervivencia. Está formado por los ganglios basales, el sistema reticular y el tallo cerebral. Luego sigue el sistema límbico o mamífero, también denominado cerebro emocional. Se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, centrado en la memoria y en la orientación, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Su función principal es la de dar un sentido emotivo a lo que percibimos del exterior. Energiza la conducta para el logro de metas. También recibe toda la información sensorial que es procesada en el sistema límbico y la filtra antes de enviarla al neocórtex. Por último tenemos el cerebro superior, el neocórtex, que significa cerebro nuevo. Es la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tiene lugar las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, realizar tareas complejas, entre otros. Para MacLean se considera la sede de la racionalidad de nuestro sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico, que existe independientemente de las emociones y de las conductas programadas por nuestra genética. Esta es la parte del cerebro más importante que debemos mantener en equilibrio y saludable. Ahora bien, el neocórtex se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el lado intelectual o el lado del intelecto. Este gobierna la lógica, el pensamiento analítico, el pensamiento científico y matemático, así como los procesos lineales del pensamiento. En cambio, el hemisferio derecho facilita la creatividad humana, las dinámicas emocionales del ser humano, el pensamiento holístico, ser capaz de ver la perspectiva general de las cosas, el reconocimiento de patrones, la compasión, la intuición, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre si solo nos concentramos en nuestro hemisferio izquierdo? Si nos dedicamos crónicamente al pensamiento lógico, científico, matemático y nunca activamos el pensamiento creativo, intuitivo o compasivo del hemisferio derecho. Si el hemisferio izquierdo domina al derecho, el sistema límbico o cerebro medio sufre las consecuencias y también empezará a apagarse. Esto significa que el cerebro reptiliano pasará a tomar el timón de nuestras funciones ejecutivas esenciales, pasando a llevar un estilo de vida tipo estímulo-reacción. Si sobreintelectualizamos todo, las emociones se suprimen porque el hemisferio derecho del cerebro no está funcionando. La persona es gobernada por el egoísmo y el deseo, desarrollando una personalidad basada en la dominación y el control.
Por otro lado, ¿qué ocurre si siempre empleamos el hemisferio derecho del cerebro y nunca utilizamos el procesador lógico que filtra la información y elimina las incoherencias lógicas? Si el hemisferio derecho domina al izquierdo, el cerebro reptiliano no funciona correctamente y el mecanismo de supervivencia de lucha-huida se ve dañado. Así que el sistema límbico toma el control de la función ejecutiva del cerebro completo. Dejamos de defendernos y tomar acción, ya que somos dominados por las emociones como el miedo y la compasión. Es por ello que desarrollarías la mentalidad de esclavo, una personalidad basada en la sumisión y la ingenuidad. En cambio, si ambos hemisferios cerebrales están en equilibrio, se desarrolla una mentalidad libre, el pensamiento ético, la conciencia real y la capacidad de reconocer patrones, ya que el neocórtex opera adecuadamente como centro de mando ejecutivo de todo el cerebro, y es ahí donde nace la verdadera inteligencia y conocimiento de la verdad. Desafortunadamente, la mayoría de las personas mantienen una dinámica de desequilibrio y tienden a inclinarse más por un lado u otro. Pero para conocer el verdadero yo debemos dejar de lado esto, ya que en medio de estos dos bandos de visiones erróneas de la vida se encuentra la verdad absoluta. Por un lado, la verdad se compone de un factor determinista como la ley natural, y por otro lado se compone de otro factor aleatorio como el libre albedrío. Entonces, ¿qué es el verdadero yo? Saber quiénes somos realmente. Si estamos en ese estado de conciencia, comprenderemos la ley natural y viviremos en armonía con ella en todo momento y lugar. El verdadero yo se trata de la alineación con tus pensamientos, emociones y acciones. Primero piensas, luego sientes y por último actúas. Y lo que nos importa en el día a día actúa como la fuerza motriz de nuestros pensamientos y nuestras acciones. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.